Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenos días. Buenos días para todos, cariñosos días. Alexa, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles, 13 de noviembre. 13 de noviembre. 13 de noviembre. Hoy es el Día Mundial San Nicolás I, Papa, San Quiciano de Rhodes, de Eubemia. Un día como hoy, que pudiera decir, hoy fallece, un día como hoy fallece en, en, eh, hoy se cumple aniversario de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Ratifican, lo pudieran estar cocinando, guisando, friendo en aceite. Bueno, resulta que Grenell, que compite con el señor Marco Rubio y tiene posibilidad de ser nombrado secretario de Estado. Esto no sería una buena noticia para los venezolanos que aspiran que Marcos Rubio se convierta en una especie de adalid de la libertad venezolana. Bueno, vean ustedes, poco después que se filtrara la noticia de que Donald Trump iba a nombrar al senador Marcos Rubio como su secretario de Estado, algunos de los guerreros en línea más partidarios de MAGA se apresuraron a poner en duda la selección, tanto las credenciales de Rubio en favor de Estados Unidos como si la decisión había sido realmente tomada por Trump. Y a pesar de que los principales medios de comunicación informaron que la decisión ya se había tomado, los aliados de Rick Grenell sostuvieron el día de ayer que Rubio no era un trato cerrado, según dos personas que abogan por la selección de este señor que se llama, vuelvo con su nombre, Rick Grenell. El señor Rick Grenell ha sido director interino de Inteligencia Nacional. Así que tenemos una peleita allí. También hay una pelea por quién va a ser el jefe de los republicanos en el Senado. Todavía el señor Rick Scott tampoco está seguro de ese cargo. Este es un tema que tienen que resolverlo los republicanos y resolverlo el amo y señor de los republicanos.
aceptado la decisión que supuestamente tomó Trump. No respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Este señor es un duro de los MAGA, de los duros de Trump en el gobierno. Ha estado muy cercano a Trump. En la última reunión que Trump tuvo con el presidente de Ucrania, Zelensky, estuvo al lado de Trump ayudándolo a buena noticia. Después que Maduro, en aquel palante y para atrás del presidente, que dijo que los que están presos son delincuentes, pero luego dijo que si el fiscal encuentra que se han cometido errores y faltas, debería corregirse y los jueces corregirse. Bueno, ayer se reunieron los familiares de los jóvenes, de los presos políticos, y Tarek Saab les prometió que iba a haber una solución. Leo la nota. Presidenciales del 28 de julio. Dijeron este martes familiares de los aprehendidos a partir de una reunión con el fiscal Tarek William Saab. Solo tenía que hablar Maduro. Una palabra tuya bastará para sanarme. Vaya. El fiscal general nos atendió el día de hoy. Dijo que comenzaba la celebración de los procesos, que venían cosas buenas para los muchachos, que los inocentes van a salir y van a buscar la realidad de todo esto, declaró ante periodistas la señora Urbina. Explicó que el grupo de familiares que acudió a la sede de la fiscalía sentimos que nos van a cumplir. Creo que aquí tengo la declaración de la señora. Toda la mañana perfecta trabajando. Todo está bien, Yasmín. Todo está bien. Vamos a ver, vamos a colocar la pantalla completa y a escuchar a la señora. Permítanme acá un momento. Un momento. Ajá. ¿Tenemos algún problema? Tenemos algún problema. Bueno, les voy a colocar el audio para que ustedes escuchen. Respecto a la actividad que tenían programada para el 1 de diciembre, ¿queda en pausa? No queda en pausa porque por lo menos yo aún no tengo fecha de apertura de juicio. La señora no tiene fecha de juicio. Tuvo continuidad de juicio y claro, no estuve presente, pero sí estuvo su papá el día de hoy. Y el abogado me dice que no hay medios probatorios, que la fiscalía no presentó ningún medio que diga que mi hermano hizo algún hecho delictivo. O sea, quiere decir que ya de aquí al 1 de diciembre debería de estar en libertad. Pero sí es preocupante que los otros menores detenidos, y al igual que los adultos, ni siquiera tienen una fecha de apertura, solo siguen esperando. Pero con la actividad que se hizo hoy con el fiscal Tarek, esperamos que sea más rápido el proceso y que de aquí a la primera semana de diciembre nosotros ya tengamos nuestros familiares con nosotros en nuestras casas. Él habló de que se pueden hacer unas medidas cautelares y también habló de sobreseimiento. Así que esperamos que no sea nada más un discurso, sino que se haga realidad.
Bueno, eso es lo que dicen las madres de los presos, que no sea solo discurso. El fiscal les habló de medidas cautelares. Medidas cautelares son sustitución de prisión por casa por cárcel o régimen de presentación o sobrecimiento de las causas de los juicios, de los que ya están en proceso, en juicio, ¿no? Yo abogaría por los periodistas también, por los periodistas y los trabajadores de medios de comunicación que están en este momento en manos del régimen, que es una cosa horrorosa. Sin publicación de actas, el tercer mandato de Maduro carece de legitimidad. ¿Quién ha dicho esto? Esto lo ha dicho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Voy a buscar acá donde tengo el video, que lo tengo por aquí guardadito en este montón de cosas. Acá tengo la presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la señora Roberta Clark, pidió a la comunidad internacional exigir al gobierno venezolano la publicación de las actas. Las autoridades siguen negándose a publicar las actas. Vamos a escucharla. No cumplir con las reglas electorales en las recientes elecciones, está claro, es una violación de los derechos políticos del pueblo venezolano. 3 meses y medio después de estas elecciones, nuestro mensaje el día de hoy es: lo que sucedió y lo que sucedió de Venezuela. No se puede aceptar y no se puede normalizar. A la fecha, las autoridades venezolanas siguen negándose a publicar las actas de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de julio del año 2024. Esto deniega en forma abierta los derechos políticos de los venezolanos y nos indica que ha habido una disrupción efectivamente de la democracia en este país. Ahora, para los que dicen que esto es para los venezolanos, recordamos que por las protestas, o sea, en ocasión de las protestas por la denegación de dar a conocer los resultados, el gobierno ha detenido y reprimido a las personas. La protesta política, la represión política es una realidad para los que levantan la voz. Nosotros no solo estamos preocupados por la denegación de principios democráticos y reglas electorales. Casi 8 millones de venezolanos han salido del país como refugiados y migrantes desde el 2015. La migración venezolana es la crisis de mayor envergadura que más se ha visto en el hemisferio. Los venezolanos están buscando la seguridad y oportunidades para ellos mismos y para sus familias. Pedimos que la comunidad internacional siga exigiendo la rendición de cuentas, que siga insistiendo en la publicación de las actas y sigan haciendo un llamado a favor de un escrutinio independiente del proceso electoral. Sin estas acciones, la proclamación del tercer mandato de Maduro por el Consejo Electoral carece de legitimidad. Algunos pueden preguntar por qué una entidad de derechos humanos está respondiendo a alegatos de fraude electoral y por qué es un asunto para la comunidad internacional. Hay una respuesta sencilla: los derechos políticos son derechos humanos y en una democracia hay que contar cada voto y cada voto cuenta. Es un asunto de derechos humanos, dice la comisión, es un asunto nuestro porque los derechos electorales son derechos humanos y designar a Maduro presidente de la República el 10 de enero no carecería de legitimidad. Dice acá la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberta Clark, pidió a la comunidad internacional exigir al gobierno venezolano la publicación de las actas. Así que el tema venezolano, aun y cuando Venezuela no es parte de la OEA, sigue siendo un tema importante. Vamos a colocarlo en pantalla, mi querida Yamin Atencio, por favor. No cumplir con las reglas electorales en las recientes elecciones, está claro, es una violación de los derechos políticos del pueblo venezolano. 3 meses y medio después de estas elecciones, nuestro mensaje el día de hoy es: lo que sucedió y lo que sucedió de Venezuela. No se puede aceptar y no se puede normalizar. A la fecha, las autoridades venezolanas siguen negándose a publicar las actas de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de julio del año 2024. Esto deniega en
forma abierta los derechos políticos de los venezolanos y nos indica que ha habido una disrupción efectivamente de la democracia en ese país. Ahora, para los que dicen que esto es para los venezolanos, recordamos que por las protestas, o sea, en ocasión de las protestas por la denegación de dar a conocer los resultados, el gobierno ha detenido y reprimido a las personas. La protesta política, la represión política es una realidad para los que levantan la voz. Nosotros no solo estamos preocupados por la denegación de principios democráticos y reglas electorales. Casi 8 millones de venezolanos han salido del país como refugiados inmigrantes desde el... Bueno, es un poco como que el mismo discurso en dos ocasiones, ¿no? Entonces, esto es lo que dice la Comisión Interamericana. Venezuela no pertenece a la OEA, por lo tanto, lo que diga la Comisión no es vinculante para Venezuela, no es vinculante en modo absoluto. El gobierno va a hacer esto. Vean la foto del señor que está acá. Está en Bruselas, lo coloca en la foto, mírenlo. El señor Edmundo González ha ido a Bruselas, donde va a estar en el Parlamento Europeo. Eso es Bélgica, donde participará para denunciar el atropello de Nicolás Maduro contra su victoria electoral el pasado 28 de julio. Vamos a ver qué dice acá. Ya yo hablé de este tema. Vamos con Edmundo. Edmundo aterrizó en Bruselas para cumplir con su misión en el Parlamento Europeo. De acuerdo con una breve publicación de su historia en Instagram, el candidato unitario dejó claro que acababa de llegar a la sede del Parlamento Europeo, organismo que ya lo reconoció en septiembre como el legítimo presidente electo de Venezuela. Así que vamos a esperar el resultado de estas diligencias que el señor Edmundo González Urrutia hará en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo. Y un señor diputado de Estados Unidos que se llama Mario Díaz Balart, por cierto, son primos de Fidel Castro, porque Fidel Castro era Ruz Balart. Dice: la dictadura en Venezuela no van a sobrevivir, ni la de Venezuela, ni la de Nicaragua, ni la de Cuba van a sobrevivir 4 años de Trump. No sé de dónde saca él esa especie, porque las 3 dictaduras ya sobrevivieron a Trump en su anterior periodo de gobierno. Entonces nadie sabe qué va a pasar. Por cierto, hay un análisis que aparece hoy en Efecto Copullo, donde un analista venezolano dice que Trump no va a hacer ningún cambio con respecto a Venezuela, que va a hacer algunas negociaciones, que quizás pida la sustitución de Maduro, pero la claque dominante va a quedar en el poder y a cambio va a recibir el petróleo venezolano en Estados Unidos. Ya les voy a leer un poco este material, que es bastante complejo. Algunas personas lo van a llamar como desagradable, pero él dice: no, les conviene tremendamente que Maduro siga gobernando en Venezuela. ¿Por qué les conviene? Porque es el coco del comunismo en Venezuela, es el ejemplo del comunismo. Entonces necesitamos tener ejemplo. Acá está el analista Sergio Sánchez, en un programa ayer con la luz de Efecto Copullo, dijo que el triunfo electoral de Trump confirma el retorno a una política exterior en Estados Unidos basada en el aislacionismo y el proteccionismo. Estas son opiniones, ¿no? No tenemos por qué tomarlas al pie de la letra. Las escuchamos, las cuestionamos, las aprobamos, en fin, cada quien. Él dice por acá, para Donald Trump nunca ha sido una prioridad. Indica que el gobierno de Maduro deseaba como ganador a Trump, pues veía más fácil entablar negociaciones con el flamante presidente electo que con un gobierno de Kamala Harris. Para Donald Trump, subrayó, América Latina nunca ha sido prioridad en su política exterior. Durante los años que Trump permaneció en la Casa Blanca, fue duro con Venezuela y reconoció a Guaidó como su presidente encargado. Es muy posible que Trump llegue a acuerdos con el gobierno de Maduro, pues podría resolver asuntos o problemas como la migración. Él está planteando cerrar la frontera con México, no solo para frenar el flujo migratorio, sino para el ingreso de mercancías, y exigirá el pago de aranceles. A Trump no le interesa una solución en Venezuela. Venezuela es el accesorio que usan ellos en su campaña contra el comunismo. Lamentablemente están los magas venezolanos que creen que lo que dice es cierto. Este señor que se llama
Lo hemos tenido con nosotros en el programa. Se llama Sergio Sánchez, es un analista venezolano basado en Estados Unidos. Cree que hacerse un coco con que Trump va a ser el que nos va a ayudar a salir del problema, él dice no le interesa, no le interesa. La designación de Rubio como secretario de Estado es mala noticia para el régimen de Maduro. Esto lo dice el nuevo Herald de Miami. Evidentemente todos en Miami apuestan a que sea Rubio, pero el político, que es un medio nacional norteamericano, dice no parece ser Rubio el secretario de Estado. La nominación de Marco Rubio como secretario de Estado por parte del presidente electo Donald Trump augura un cambio drástico en la política estadounidense hacia Venezuela. Durante años el senador cubano-americano ha estado abogando a favor de que Estados Unidos deje de lado los guantes de seda a la hora de lidiar con lo que describe como una dictadura cruel dirigida por un cartel de drogas. Pero sobre esto, insisto, hoy el político publica unas notas donde el otro lado, que aspira también a tener la Secretaría de Estado, ha dicho eso de Marco Rubio no es seguro. Estamos peleando. Hay que esperar que Donald Trump lo reafirme. Trump no ha dicho nada al respecto. Por cierto, ayer nombró a Elon Musk como una especie de segundo del Ministerio de la Máxima Eficiencia. Seguramente el señor Musk, que no va a tener mucho tiempo para estar en el gobierno porque ya bastante problemas tiene con sus propios negocios, pero va a poder influir un poco en que las cosas puedan andar mejor. Maduro dice que María Corina Machado está en Colombia en busca de dólares del narcotráfico. Igual que cuando dijo que Machado había huido del país hacia Panamá o España, Maduro no mostró pruebas de las aseveraciones, pero insistió en que se trata de un hecho. En ocasiones anteriores, la exdiputada respondió que el que se va es Nicolás Maduro y aseguró que ella permanecerá en Venezuela pese a las amenazas y a las circunstancias. ¿Dónde está María Corina? Ninguno de nosotros lo sabe. ¿Está en Venezuela? Ella dice que sí, pero pudiera no estar. ¿Por qué va a estar en Venezuela escondida en un cuartico, perseguida por toda la claque gobernante, cuando puede estar en otro país pudiendo hacer lo mismo sin necesidad de arriesgar tanto? Es una pregunta que yo me hago. A mí me parece que ni me parecería absurdo, ni falta de heroísmo, como dicen algunos, que el señor Edmundo González le faltó coraje. Bueno, porque el señor Haya de la Torre en el Perú pasó un montón de años en una embajada y él no quiso abandonar la embajada. Esa es una historia que voy a colocar para ustedes. Vamos a buscarla dentro de un rato para que hablemos de esto, ¿no? Pero en todo caso, donde esté María Corina, está haciendo su trabajo. Y Maduro, por su parte, también está haciendo su trabajo. No se puede negar que ambos están haciendo su trabajo. Sigamos. Según efecto Cocuyo, medir el terreno y dividir lo que busca Maduro al separar las elecciones de alcaldes y gobernadores. Vamos a ver un poco la nota, porque esto ayer yo traje el tema con la audiencia de este programa y eso fue lo que se armó en el chat de Instagram, fue una insultadera hacia Rosales, pero también una defensa de Rosales. Se dividió el auditorio entre quienes creen que hay que luchar, por lo menos en el Zulia, para mantener la gobernación y las alcaldías, y los que creen que eso es pasar la página, que eso es ser un alacrán, que eso es ser prácticamente un bandido, que eso es entregarse a los brazos de Maduro. Pues ayer hubo muchísimo debate en nuestra cuenta de Instagram, donde publicamos el video del gobernador del estado Zulia. Entonces, ¿qué dice esta nota de efecto Cocuyo? Medir el terreno y dividir, lo que busca Maduro al separar las elecciones de alcaldes y gobernadores, según analistas. Vamos a ver. De acuerdo con la Constitución, para el año 2025 corresponde en Venezuela elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados regionales, diputados nacionales y concejales, además de las parlamentarias. Ante ese nuevo escenario electoral, el poder político en Miraflores y el Partido Socialista Unido de Venezuela traza su estrategia para tratar de recuperar el voto popular a su favor, tras lo ocurrido en las presidenciales del 28 de julio. Este 8 de noviembre, Nicolás Maduro asomó la ruta que seguirá la tolda roja. Se vuelven a separar las elecciones de alcaldes y las de gobernadores que en el 2021 se hicieron de manera conjunta. Dice acá, pareciera
que lo mejor sería ir a una elección separada. Primero alcaldes, después gobernadores y después parlamento. Pero esa es mi opinión. Es una opinión más del debate, dijo Nicolás Maduro. En marzo del 2021, la Asamblea Nacional, con mayoría del chavismo, derogó la ley de regularización de los periodos constitucionales y legales de los poderes públicos estatales y municipales, que prohibía en su artículo 2 hacer de manera conjunta elecciones de gobernadores y consejos legislativos con las de alcaldes y concejales municipales para garantizar la uniformidad del mandato de autoridades ejecutivas y legislativas en el ámbito regional y municipal. La ley derogatoria permitió al Consejo Nacional Electoral convocar a mega elecciones el 21 de noviembre de 2021. Ahora el chavismo decide separar de nuevo los comicios estatales. Así que este es otro tema, insisto, que la oposición va a tener que abordar, y les apuesto fuerte jalocha a que se divide la oposición. Claro, que se divida o no se divida depende de María Corina Machado. Pero yo tengo la impresión de que la lógica me dice, de acuerdo a cómo conocemos que piensa María Corina Machado, que ella va a decir que eso es una traición al 28 de julio, que eso es una traición a la voluntad popular, que ir a esas elecciones no tiene ningún sentido cuando eso de pasar la página. Pero hay un sector de la plataforma unitaria que cree que hay que ir en búsqueda de una ruta. De hecho, hay algo que publicó ayer en el evento caraqueño. Ayer hubo un evento caraqueño importante y allí estuvo el rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. Vicente Díaz señaló que la forma de hacer política dentro del Estado es con sus reglas, aunque no te gusten. La otra manera es insurreccional. Hay que volver a la Constitución, y no solamente el gobierno, sino también la oposición. Vamos a ponerlo en pantalla, Yapi, para que la gente escuche lo que dijo Vicente Díaz. El audio está bajito, afinen el oído, porque el audio está bajito. Y no solamente el gobierno, sino también la oposición. Todos deberíamos abrazarnos de la Constitución. Y no se pelea por la Constitución fuera de la Constitución. Hay dos formas de hacer política. Una contra el Estado y otra dentro del Estado. Los que van a hacer política contra el Estado, bueno, eso es insurreccional. Es una forma de hacer política. La otra forma de hacer política es dentro del Estado. ¿Con cuáles reglas? Con las reglas que estén vigentes en el momento que tú decides hacer política. Aunque no te gusten esas reglas. Pues es que no te gusten, pero son las reglas. Bueno, ese fue un evento que hubo en la ciudad capital, donde participó el rector Vicente Díaz y otros expertos en materia electoral, que plantean que es mejor y lo más conveniente es luchar en defensa de la Constitución, dentro de la Constitución, que cualquier pelea fuera de la Constitución pudiera ser más bien contrario a los intereses de los venezolanos, que una pelea fuera de la Constitución puede terminar siendo una pelea insurreccional. Entonces les hago yo la pregunta a todos ustedes, mis queridos amigos. Dentro de la Constitución, fuera de la Constitución, hay quien dice que hay que pasar la página, incluso lo dicen públicamente. Por acá lo tengo. A ver, ¿cómo se llama el señor que dijo que hay que pasar la página? El señor Enrique Ochoa Antit. A ver. Él dice, a ver, acá tengo dos videos. Ajá, aquí dice él, en este, cuestionó la declaración de Edmundo González al decir que será juramentado el 10 de enero como presidente de Venezuela. Le dieron la opción de irse del país o estar preso y escogió irse. Pudo quedarse en la embajada y ejercer su liderazgo. Voy a colocar, aunque no tengo por qué estar de acuerdo con lo que dice él, pero para nosotros es noticia y es parte del debate nacional. Que querámoslo o no, en este país se va a dar ese debate. ¿Y qué va a pasar con el mundo? Porque el mundo dice que va a venir. Bueno, esa es una de las curiosidades, porque es que en estos años han ocurrido cosas aquí en Venezuela que son realmente dignas de ficción, ¿no? Uno de los trucos que dice
Vargas Llosa sobre García Márquez en 100 años de soledad es que lo mágico se convierte en realidad y la realidad común y corriente se convierte en mágica. Bueno, a nosotros nos pasa algo parecido. Algunas magias parecen ahora medio ridículas, porque, bueno, yo escuché esa declaración, por cierto, incluso en una que yo escuché hasta confunde 28 de julio con el 10 de enero con el 28 de julio, no sé si dice 28 o 10 de julio, pero en todo caso, eso de decir que, bueno, es un poco curioso que una persona a la que le colocaron las opciones, o usted va preso o usted se va del país, y escogió la de irse del país, que quizás no tenía ni siquiera que ir preso, podía haberse quedado como Haya de la Torre. Si hay un mínimo de sentido de liderazgo político, es lo que quizás debió haber hecho, haberse quedado en la embajada, como hizo Haya de la Torre durante muchísimos años, no recuerdo cuánto, creo que llegó hasta 10 años, no recuerdo cuántos años. El mundo negoció su partido y que le cuidaran su apartamento, ¿no? El apartamento. Exactamente, y las matas de la esposa, que le echaran agüita a las matas de la esposa. Bueno, además, creo que está su hija aquí, creo que no tiene ningún tipo de dificultades personales. Ahora, él tenía evidentemente una... Bueno, pero allí no es donde dice Enrique Ochoa Antí. Enrique Ochoa Antí no es una voz muy relevante del país, pero es una voz que habla por un grupo de venezolanos que dicen cosas como esta que ustedes van a escuchar.